Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar la tarea de Estadística Inferencial 2. La tarea es referente a lo que es análisis de varianza. Esta materia está impartida por el profesor Juan Morales y es del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, quinto semestre, modalidad semipresencial. Mi nombre es Araceli Marisol Castro Feria. Análisis de varianza. Se dice que los métodos del análisis de varianza, o también conocido como ANOVA, requieren de la distribución F, que es en honor a Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Como número 1, la distribución F no es simétrica. 2, los valores de F no pueden ser negativos. El análisis de varianza es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. Como podemos observar en esta pequeña gráfica o esta representación gráfica, en este punto nos dice que no debe ser simétrica y es sesgado a la derecha y no hay valores negativos. Entonces aquí podemos ver el valor de P, que es pegado hacia la derecha. Nos dice también que el método de análisis de varianza de un factor, dentro del análisis de varianza puede ser mediante un factor o dos factores. En este caso vamos a comenzar con lo que es la varianza de un factor. El método del análisis de varianza de un factor se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Por lo tanto, tenemos lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula plantea que una media, en este caso la media 1, es igual a la media 2 y también igual a la media 3. Y la hipótesis alternativa plantea que la media 1 debe ser diferente a la media 2 y diferente a la media 3. Y la media 2 debe ser diferente a la media 3. Un valor P pequeño, es decir, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medias. Esto quiere decir que si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Pero si el valor P es grande, que es mayor que 0.5, no debemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces aquí en este gráfico podemos ver donde el estadístico de prueba F es pequeño y el valor de P es grande. Estadístico de prueba F es grande y el valor de P es pequeño. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el análisis de varianza? Primeramente, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales y las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, que no están pareadas o asociadas de ninguna manera. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. De acuerdo al libro de Mario Triola, podemos encontrar esta información sobre lo que es el análisis de varianza de un factor. En este caso nos hace una relación entre el estadístico de prueba F y el valor P. Lo que nos dice primeramente es que debemos comparar las medias muestrales. Si todas las medias muestrales tienen valor cercanos, el estadístico de prueba F pequeño y el valor P es grande. Por lo tanto, no debemos rechazar la igualdad de medias poblacionales. Pero cuando al menos una media muestral es muy diferente, el estadístico de prueba F es grande y el valor de P es pequeño, por lo tanto debemos rechazar la igualdad de medias poblacionales. Entonces con esto se cumple lo que vimos en las diapositivas anteriores.
y es más comprensible, ¿no? De cómo podemos o cómo debemos de tomar la decisión. Em, Tenemos un ejemplo donde vamos a analizar la varianza de un factor. En este caso el ejemplo es sobre las mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto que cualquiera en condiciones ideales, eh, que de un objeto cualquiera en condiciones ideales, eh, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Los ejemplos de fuerza G es una palmada en la espalda, que es 4,1 G, desplomarse en una silla, que sería 10,1 G, o bajar de un escalón, que sería el equivalente de 8,1 G. Para analizar el ejemplo mencionado, nos dice que vamos, de acuerdo a las mediciones de desaceleración del pecho, vamos a utilizar las mediciones de acuerdo a esta tabla, con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Lo que vamos a hacer para analizar estos datos, como podemos ver aquí, tenemos tres tipos de autos, que es el compacto, un mediano y una grande, y las muestras que tenemos aquí, en este caso que son 10 números de autos. En esta diapositiva podemos observar el resultado que hemos obtenido al utilizar, en donde hemos utilizado el programa de Minitab. Pero para resolverlo de acuerdo a los requerimientos del profesor, vamos a abrir previamente los datos que ya están cargados. En este caso es el ejemplo número 1. En donde aquí podemos observar los datos del auto compacto en la primera columna. En la segunda columna tenemos lo que es el auto mediano y en la tercera columna tenemos lo que es el auto grande. El primer paso que debemos realizar para ver los resultados es que, ya que tenemos aquí Minitab, debemos de irnos en estadísticas y en la opción donde dice ANOVA nosotros debemos de realizar lo que es una prueba de igualdad de varianzas para ver y aquí en esta ventana nos va a dar dos opciones, donde nos menciona que la primera es los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores, o los datos de respuestas están en una columna separada para cada nivel de factor. En este caso, como nosotros tenemos los datos en las diferentes columnas, vamos a darle clic en esa opción y en donde dice respuestas nosotros vamos a seleccionar los tres datos que tenemos, las tres columnas. En opciones aquí nosotros tenemos que el nivel de confianza es del 95%. En este caso las gráficas no vamos a cambiar nada de acuerdo al material que tenemos en la plataforma y vamos a darle a aceptar. Como podemos observar en nuestra presentación, aquí tenemos la prueba de igualdad de varianzas entre el auto compacto, auto mediano y auto grande, donde los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, en donde el nivel de significancia es del 0.05. Las comparaciones múltiples, donde nos dice que el valor de P es igual a 0.979 y también nos da otra prueba que es del Leven, donde el valor de P es de 0.808. Si nosotros observamos, no tenemos
Bueno, aquí nos da una etiqueta donde dice si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Pero como podemos analizar este cuadro, nuestra hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alternativa que por lo menos una varianza es diferente. Visualmente podemos ver que no encontramos datos o no hay evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Por qué lo menciono? Como podemos ver aquí en nuestra presentación, resumiendo los datos que se encuentran aquí en Minitab. Pues los intervalos de confianza de Bonferroni del 95% para desviaciones estándar nos dan las muestras que pusimos en la tabla, que es el auto compacto, el auto mediano y el auto grande, donde el número de muestras para cada uno de ellos pues son de 10 automóviles. Y la desviación estándar, pues aquí muestra la desviación estándar que da para cada una de las muestras y el intervalo de confianza que hay entre cada uno de los autos. Nos dice que el nivel de confianza individual es del 98.33%. Las pruebas, de acuerdo a lo que nos dice el método de comparaciones múltiples, el valor de P es de 0.979, como ya lo vimos aquí en esta gráfica. Y pues aquí nos podemos dar cuenta de que pues no, el valor es mucho mayor a lo que es 0.05, que de acuerdo a nuestra presentación nos dice que la hipótesis nula que plantea que la media 1 debe ser igual a la media 2 y la media 2 debe ser igual a la media 3, pero pues nosotros no tenemos ese valor, puesto que aquí nos dice que un valor P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, yo no puedo rechazarla porque no tengo suficiente evidencia. Y con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, pues el valor es demasiado grande, ¿no? Entonces no tengo evidencia suficiente para tomar una decisión. Entonces, igual, si seguimos esta información que para mí es muy completa, nos dice que si todas las medias muestrales tienen valores cercanos, pues no rechazamos las desigualdades de las medias poblacionales, o al menos una media muestral es muy diferente, pero pues no, ninguna de las dos, no hay evidencia suficiente para este valor. Lo que procedemos a realizar ya una vez que bueno, como resumiendo, pues no hay evidencia suficiente para aceptar o rechazar esta hipótesis. También podemos analizar más la información sobre la varianza. Como pueden observar, aquí tengo varios resultados de las diferentes gráficas. ¿Cómo llegamos a este resultado o a esas gráficas? Pues nosotros debemos irnos nuevamente a estadística. Nos vamos a lo que es ANOVA y lo que vamos a realizar es que vamos a seleccionar en esta pestañita que es ANOVA un solo factor. Aquí volvemos a seleccionar que los datos de respuestas estén en cada columna separada para cada nivel del factor y volvemos a seleccionar cada uno de las columnas que tenemos. Las opciones no vamos a mover nada, las comparaciones tampoco. Entonces vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de intervalos entre el auto compacto y el auto mediano.
donde el intervalo de confianza para la media es del 95%. Como podemos observar en esta gráfica, el auto compacto tiene una media de 44.7, mientras que el auto mediano tiene una media de 42.1 y el auto grande tiene una media de 39. Dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces, esta es una de las primeras gráficas que podemos encontrar o que nos arroja al momento de utilizar la herramienta de un factor. También tenemos otra gráfica, de hecho tenemos la otra gráfica en donde creo que aquí había hecho algo incorrecto. En este caso lo que debemos hacer es irnos nuevamente a ANOVA, irnos a lo que es el análisis, un solo factor. Aquí ya tenemos los datos cargados. Las gráficas, aquí en gráficas debemos de poner que nos muestren también las gráficas 3 en 1, en donde vienen las comparaciones. Normalmente aquí nos dice que los procedimientos de comparación presuponiendo varianzas iguales, la más utilizada podría ser el Tukey, pero en este caso vamos a utilizar también la de Fisher, la de Dunet, en CV de HSU, en donde el mejor, la media más grande es la mejor, y también a todos los que son los resultados, como son las gráficas de intervalo para la diferencia de las medias, información de agrupación y pruebas. Vamos a darle a aceptar. En resultados va a estar todo seleccionado y vamos a darle a aceptar. Entonces, como pueden observar, aquí nos dio más gráficas en donde esta gráfica nos muestra, se llama gráfica de residuos de auto compacto, auto mediano, en donde podemos observar la gráfica de probabilidad normal, en donde vemos cómo están distribuidos los datos, y el valor ajustado, donde podemos observar que uno está más hacia la izquierda y el otro más hacia la derecha. En este caso, también podemos ver un histograma donde pues es casi normal, nos vemos cómo se encuentra la campana aquí. Bueno, podemos visualizar la campana, la frecuencia y el residuo. Y también tenemos la gráfica que ya habíamos explicado acerca de lo que es el intervalo de confianza. En esta gráfica, que es el intervalo de confianza del 95% simultáneas de HSU, donde la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para auto compacto, auto mediano y autos grandes. Como podemos observar acá, dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí nos dice que en este caso el auto compacto y el auto mediano, si podemos observar que la línea cruza el 0, entonces podríamos decir que las medias correspondientes sí son significativamente diferentes. El auto mediano con el auto compacto también podemos observar que hay un 0 o la cota pasa entre esta comparación, y también el auto grande y auto compacto pues apenas llega al 0. En el caso de lo que es el intervalo de confianza simultáneo es el 95% de Tunet, la media de nivel es la media de control para los autos compactos, autos medianos y autos grandes. En este caso, para esta gráfica se dice que si un intervalo no contiene 0,
las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Como podemos observar, el auto mediano en comparación con el auto compacto, sí tiene un intervalo entre el 0, lo cual la media correspondiente es significativamente, bueno, podría decir que no son diferentes, porque aquí se dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. En este caso, esta etiqueta concuerda con lo que es el auto grande comparado con un auto compacto, puesto que el intervalo no contiene un 0. En el caso del intervalo de confianza individuales del 95% de Fisher, donde la diferencia de las medias para autocompactos, automedianos y autograndes nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, lo que cumpliría con lo que es el auto grande comparado con el auto compacto, puesto que no contienen 0, mientras que el auto mediano con el auto compacto y el auto grande con el auto mediano hay un intervalo. Por lo tanto, pues las medidas podríamos decir que no cumplen con este punto, excepto el auto grande y el auto compacto. Y por último tenemos lo que es el intervalo de confianza simultáneos del 95% de 2K, donde nos dice que la diferencia de las medias de auto compacto, mediano y grande, de acuerdo a la gráfica, nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces es similar al anterior, en este caso el auto mediano y compacto, al igual que el auto grande y mediano, contienen 0, por lo tanto no cumplirían con este punto. Sin embargo, lo que es el auto grande con el auto compacto no contiene 0, como podemos observar esta línea, no toca 0, por lo tanto las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, analizando los datos ya aquí en el programa, como se resume en esta presentación, nosotros vamos a tomar el valor de P para obtener el resultado de lo que nos está pidiendo el ejemplo. En este caso, si nosotros vamos o ustedes realizan este ejercicio, aquí podemos encontrar dos resultados donde nos dice la hipótesis nula que todas las medias son iguales, o la hipótesis alterna donde no todas las medias son iguales, o al menos una de ellas no lo sería, y donde el nivel de significancia es del 0.05. En este caso, la información del factor, pues tenemos tres niveles, que es el autocompacto, mediano, el autocompacto, el automediano y el autogrande, donde si analizamos la varianza y tomamos el valor P como el factor o el dato del cual debemos de tomar la decisión, tenemos aquí las fuentes, que es el factor, el error y el total, en donde pues tenemos el valor de Fisher y los valores ajustados, y tenemos también aquí el valor de P, como podemos observar es 0.028, que es menor a 0.05. Analizando este dato, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, ya que 0.028 es menor a 0.05. Regresándonos a esta presentación, nos dice que cuando comparamos las medias muestrales, pues el valor de P es de 0.028, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, ya que 0.028 es menor a 0.05. Entonces
Recordemos que al inicio de la presentación nos decía que si el valor es igual a 0.05 o menor, la hipótesis nula se rechaza. Tenemos la evidencia para poder realizarlo. Y tomando el dato de las pruebas simultáneas de Turkey para diferencias de las medias, aquí también tomando en este caso, aquí tenemos las diferencias de niveles entre cada uno de los autos, la diferencia de las medias y también tenemos el intervalo de confianza y tenemos el valor de T de student. También aquí es importante mencionar que nos basamos también en el valor de P para poder tomar la decisión. Podemos analizar este dato donde nos dice que entre el auto mediano y el auto compacto tenemos un valor de P de 0.405. Si tomamos en consideración la hipótesis nula que nos dice que debe ser rechazada cuando el valor es 0.0 es 0.05 o menor, pues se tiene que rechazar la hipótesis nula. En este caso, el valor no hay suficiente evidencia para aceptar, digo, para rechazar la hipótesis, para aceptar la hipótesis nula. Puesto que la población entre el auto compacto y el auto grande son diferentes, pero no hay evidencia de la diferencia entre el mediano. Es decir, que en el auto grande, si observamos aquí el segundo resultado, que es entre el auto grande y el auto compacto, el valor es de 0.021 21, que es menor a 0.05. Aquí pues sí se aceptaría la hipótesis nula, puesto que se rechazaría la hipótesis nula, puesto que el 0.021 es menor a 0.05. Pero en el auto grande con el auto mediano vemos que también el valor es elevado, es muchísimo mayor a lo que es 0.05. Entonces, ya viendo en esa situación, pues no tendríamos la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula. Aquí en Minitab también nos da muchísimos resultados, donde también podemos ver el resumen del modelo de acuerdo a la R cuadrada ajustada o la R cuadrada predeterminada. Podemos ver las medias de cada uno de los factores, comparaciones en parejas de Turkey, que es la que mencioné, donde vemos la agrupación, ¿no? del auto compacto, en este caso es A, auto mediano A y B, y auto grande es B. Las pruebas simultáneas de Turkey para las diferencias de las medias, que ya lo expliqué. Entonces, aquí tenemos muchísimos datos en lo que ustedes podrían analizar o ver, pero pues en cada una de las pruebas, tanto de Fisher, Turkey, podemos ver que el valor de cada una de ellas siempre es mayor en 2 y el del medio es menor, ¿no? Entonces, en el caso de la comparación múltiple con el mejor, en este caso la prueba de simultánea para la media de nivel, donde la mayor de las medias de otros niveles, podemos observar el valor P ajustado, que esta es mayor que 0.05, esta también, y esta es menor a. Por lo tanto, pues tenemos este resultado, ¿no? Que no hay suficiente evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis.
vamos a realizar un ejercicio que es sobre las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Em, Estos datos que se presentan son las lesiones en la cabeza de los maniquís que se han utilizado para las pruebas de choque. En ellos se han utilizado las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Para ello se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces nos hace una pregunta. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a abrir los datos que ya estaban previamente cargados. Y aquí ya tenemos cargados los datos del ejercicio número 1, donde podemos observar en la columna número 1 los datos del auto compacto, segundo el auto mediano y tercero el auto grande, en donde vamos a realizar los mismos pasos que el ejemplo anterior. Lo primero que debemos de hacer es ir en estadística, ANOVA, y vamos a realizar primeramente la prueba de igualdad de varianza, donde la finalidad es determinar si las varianzas o las desviaciones em, estándar de dos o más grupos son diferentes. Entonces aquí lo que debemos de hacer es asegurarnos de seleccionar los datos de cada nivel de factor en cada columna y bueno, aquí ya habíamos realizado el ejercicio, pero volvemos a seleccionar cada una de las columnas y no vamos a cambiar nada de lo que ya se encuentra en estas opciones, solamente le vamos a dar a aceptar. Entonces, aquí podemos observar o tener un resumen de, de, nuestro, de nuestra gráfica, donde podemos observarlas o comparar los tres am, los tres tipos de autos, que es en este compacto, mediano, grande, donde se menciona que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. En este caso podemos observar que nos dice que la comparación múltiple tiene el valor P tiene un valor el valor de P es 0.120, que es mayor que 0.05, y en la prueba del event el valor de P es de 0.173. De acuerdo al método, la hipótesis nula dice que todas las varianzas deben ser iguales, o la hipótesis alternativa que por lo menos una varianza es diferente. Entonces, el intervalo de confianza de Bonferroni de 95% para la desviación estándar nos dice que de acuerdo a las muestras, la cantidad de muestras, la desviación estándar o el intervalo de confianza que podemos ver los datos, em, y la prueba, que en este caso podemos, o ya mencioné el valor de P, em, entonces concluimos que realizando este primer paso podemos observar el- la diferencia entre cada uno eh, de los gráficos que nos da y como podríamos decir que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y tendríamos que aceptar la hipótesis alternativa. Para analizar más los datos de varianza, tenemos que realizar también los demás pasos que hicimos en el ejercicio anterior, en donde nos debemos de ir a estadísticas, a ANOVA y elegir el que es un solo factor, pues es el que es con el cual estamos trabajando. Los datos ya los tenemos cargados. Aquí en gráficas debemos de asegurarnos que llega 3 en 1 y los resultados
deben de estar todos también eh, seleccionados, al igual que todos los comparativos usan, de las varianzas iguales, que sería el de Turkey, Fisher y Donnet. Entonces, le damos a aceptar y aquí podemos analizar la primera gráfica en donde podemos ver los valores ajustados. Como podemos observar, am, los datos se encuentran eh, pues diferente a lo que era el primer ejercicio, ¿no? Podemos observar que igual están más recargados hacia la derecha que a la izquierda. Tenemos lo que es los residuos, em, los diferentes valores de lo que es el porcentaje y el residuo. En la, segu- en esta gráfica, pues nos dice que Los la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. En este caso, la del auto compacto nos dice que la media es de 431,5, mientras que la del auto mediano es 390,6 y el auto grande pues tiene una media de 385,8. Entonces, podemos ver esa pequeña diferencia entre cada una de ellas. En el caso del intervalo de confianza del 95% simultáneos del HSU, podemos observar que em, el auto compacto y mediano están en la cota del número cero, que nos dice que si un intervalo tiene cero como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces podemos observar que los tres datos están tocando con lo que es la cota cero. Entonces, a lo que se entendería que las medias correspondientes, son significativamente diferentes. En el caso de la gráfica de Donnet, nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control, pero aquí podemos observar que están cerca de esta línea, los dos están tocando, ¿no? En el caso de de la gráfica del intervalo de confianza de Fisher, nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, como podemos observar, el que se acerca más a la línea cero es el auto grande con el auto mediano. En sí, las tres aquí tocan este punto, pero el que se encuentra cercano a ellos es el auto grande con el auto mediano. Y en el caso de la gráfica del Tukey, em, nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, prácticamente la de Tukey con la de Fisher, am, vamos a ver si es esta. Ujú, son muy similares. Podemos ver que se encuentran en este punto, ¿no? Que mm, son muy cercanos aquí a la línea cero, en específico el auto grande con el auto mediano. Si observamos aquí los datos que nos arroja Minitab, donde nos dice que la hipótesis nula debería de tener todas las medias iguales, o en la hipótesis alterna no todas las medias son iguales, donde analizamos esta parte y observamos que en este caso el valor de P es 0,676, que es mayor que 0,05. Em, pero observamos que todas serían iguales, puesto que no tienen otros valores abajo de. Podemos igual ver el resumen del modelo del R cuadrado ajustado predeterminado. Aquí observamos lo que son las medias, donde viene también el factor, el número de muestras, la media, que es 431, 390, 385, la desviación estándar que tiene cada uno de ellos y el intervalo de confianza, que es del 95%, cómo se relacionan. Entonces,
Aquí en la comparaciones de Tukey, em, si observamos la media o la agrupación como tienen cada uno de ellos, solamente observamos una letra. En el ejercicio anterior, si recordamos, había una agrupación de A, B, entonces en este caso se entiende que pues las medias serían iguales ya que solamente contiene una agrupación. Entonces, regresando a la presentación, aquí tenemos también resumido las gráficas que vimos en Minitab. Regresándonos a lo que es la presentación y terminando este ejercicio, como ya leímos las condiciones de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. Entonces, observando aquí el valor de P, que es 0.676, y el valor de Fisher, que es 0.40, y viendo esta gráfica donde comparamos las medias muestrales, em, nos dice que si todas las medias muestrales tienen valores cercanos, en este caso el estadístico de prueba de Fisher es pequeño y el valor de P es grande, podemos observar que aquí el valor de Fisher es menor al valor P. Por lo tanto, nos dice que no debemos rechazar la igualdad de medias poblacionales. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, ya que 676 es mayor que 0.05 y no hay evidencia para sustentar que los automóviles grandes son más seguros. Pasando al segundo tema de lo que es análisis de varianza, en este caso vamos a hablar de lo que es análisis de varianza de dos factores. En donde nos dice que este método requiere que primero se realice una prueba de interacción entre los dos factores, después se debe de efectuar una prueba para determinar si el factor del renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. El objetivo de este análisis es que los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna se utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Entonces aquí tenemos como este diagrama en donde está el procedimiento de cómo analizar la varianza de estos dos factores, en donde nos dice que debemos determinar si existe una interacción entre los dos factores, se debe utilizar el valor P para el estadístico de prueba, en donde la prueba de Fisher la F, en el caso de CM, que es de la interacción, debe ser dividida entre lo que es el CM del error. Si el valor de P es pequeño, por ejemplo, menor que 0.05, es concluyente que existe un efecto de interacción. Si el valor de P es menor, si existe un efecto debido a la interacción entre los dos factores, se dice que si se rehace la hipótesis nula de ni- se rechace, la hipótesis nula de ningún efecto de interacción. Entonces, se no se considera los efectos de algún factor sin considerar los efectos del otro. Mientras que en el caso de que no existe un efecto debido a la interacción entre los dos factores, no se rechaza la hipótesis nula de ningún efecto de interacción. Cuando esto sucede, se debe determinar si existe un efecto del factor de renglón utilizando el valor P para el estadístico de prueba. Si el valor de P es pequeño, es concluyente que existe un efecto del factor del renglón, que es como ya se había mencionado acá arriba, y se debe determinar si existe un efecto del factor de columna utilizando el valor de P para el estadístico de prueba. Entonces, los requisitos que nos pide para este tipo de análisis de dos factores es que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal.
que las poblaciones tienen la misma varianza, que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos y que las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes, que los valores muestrales se categorizan en dos factores y que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. El primer ejemplo que tenemos con el análisis de varianza de dos factores es acerca de las mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles, en donde nos dan estos datos para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de reglón del tipo de automóvil, que es el extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, que en este caso es compacto, mediano y grande, donde vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos ya un resumen en donde previamente se analizaron los datos. Para ello vamos a cargar el ejemplo en donde pues veremos este tipo de resultados donde Em, pues aquí ya tenemos los datos previamente cargados, donde tenemos lo que es la desaceleración del pecho en G, el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Como mencionaban las características de este tipo de análisis, dos muestras tendrían que ser iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos aquí lo que son el tipo de automóvil extranjero, eh, que también puede ser compacto, mediano o grande. Los automóviles nacionales, que al igual son compactos, medianos y grandes y tienen la misma cantidad de muestra. Entonces, por lo que cumple con las características que mencionaba, que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Entonces, lo que vamos a realizar en este caso, para cuando son análisis de varianzas de dos factores, lo que debemos hacer es ir primeramente lo que es estadísticas, ANOVA, y lo que se tiene que realizar es un análisis de medias, en donde pues aquí ya había realizado el ejercicio, donde la respuesta vamos a ponerle la, la desaceleración del pecho en G y la distribución de datos pues sería el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Entonces le vamos a dar a aceptar y nos va a mostrar esta primera gráfica en donde nos dice el efecto de interacción, donde el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, podemos observar los datos que van desde menos 4.29 a 4.29 y cada uno de estos valores pues son los niveles, en este caso de extranjero compacto, con un valor de 0.5556. Esta es la línea central y que hay entre ellos y podemos observar que son relativamente cercanos a la línea central. Nos menciona que el efecto principal para tipo de automóviles, eh, podemos observar aquí que en el caso del extranjero, tenemos aquí la media, que sería 41.556, el el límite inferior, que sería 39, punto 168, y el límite superior, que sería 43.943. Sin embargo, podemos observar por este punto rojo que en el caso de los automóviles extranjeros se encuentra en 44.1111, que sobrepasa el nivel superior, mientras que el de los automóviles nacionales se encuentra con un valor de 39, que está en el límite inferior, porque el límite inferior es 39.168. Sin embargo, aquí en el nacional nos está diciendo que el valor es de 39. Los efectos principales para el tamaño del automóvil nos menciona que en el caso, bueno, tenemos la media, que sería
en este caso 41.56, el límite superior que es 45.70 y el límite inferior que es 37.41. En el caso de los tamaños de los autos, en el compacto podemos observar que se encuentra arriba de la media y tiene un valor de 45. Y en el caso del automóvil grande podemos observar que casi está en el límite inferior, ya que tiene un valor de 37.83, mientras que el valor mediano, mientras que el tamaño de automóvil mediano se encuentra cerca de la media, que es 41.83. La media pues es 41.56, por lo tanto está muy cerca de en este caso de la media, ¿no? Entonces, bueno, es la gráfica que nos muestra. También podemos analizar otro dato. Vamos a irnos nuevamente a lo que es estadísticas en ANOVA y mm, vamos a dar la opción de lo que es ANOVA balanceado, en donde aquí, em, bueno, regresándome para entender esta gráfica, en el caso del ANOVA balanceado, lo que realiza es determinar em, si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Entonces aquí lo que hacemos primeramente, voy a borrar estos datos para saber cómo llegamos al resultado. En este caso seleccionamos la respuesta que sería la desaceleración del pecho en G y en los modelos vamos a seleccionar lo que es el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, o vamos a seleccionar el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Entonces, en opciones vamos a dejarlo igual, no vamos a cambiar nada, le damos a aceptar y podemos observar aquí la interacción que hay entre cada uno de ellos, que es la frecuencia, el residuo, la frecuencia del residuo, en donde podemos ver los datos, cómo se encuentran distribuidos. Aquí están totalmente fuera, vemos cómo se encuentran distribuidos, el histograma y cómo va la tendencia de los datos, ¿no? Entonces, también podemos observar otras gráficas si nos vamos a lo que es estadística, nos vamos a lo que es en ANOVA y le decimos que queremos una gráfica de intervalos, seleccionamos que es una Y con varios grupos, puesto que tenemos varias categorías, varias columnas, le damos a aceptar. Seleccionamos los mismos valores que aquí ya lo había realizado, por lo tanto ya lo tengo previamente cargado. Le damos a aceptar y vemos esta gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en G, en donde tenemos cómo va cambiando, ¿no? Cómo se muestran esos valores dependiendo de si son un automóvil extranjero o nacional, en donde nos dice que las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. También podemos utilizar herramientas extras, en este caso son las gráficas de efectos principales, donde también seleccionamos los mismos datos que en el anterior. Em, Le damos a aceptar y podemos ver aquí que la gráfica de los efectos principales para desaceleración del pecho en G, donde el tipo de automóvil, podemos ver cómo va la pendiente, ¿no? Que va del 44 a en este caso, 44.11 hasta 39, que ya habíamos visto en la gráfica anterior. En este caso, el extranjero, el nacional, nos decíamos que estaba arriba del límite superior y hasta debajo del límite inferior. El tamaño del automóvil, vemos como hay una, pues, media de 45 en el compacto, 37 en la grande y 41.83 en el mediano.
Y también podemos observar mediante una gráfica de interacciones, en este caso, para ver la interacción que tienen entre en las 3 columnas. Nos vamos a ir aquí en mostrar la matriz de gráfica de interacción completa. Y aquí podemos observar la gráfica de tamaño de automóvil, en donde vemos el punto azul o la línea azul que es del tamaño del automóvil compacto, el verde que es del automóvil mediano y el rojo o guinda que es del tamaño de automóvil grande. Entonces aquí también podemos observar la interacción que hay entre lo que es el tipo de automóvil, en este caso extranjero, y el nacional, y dependiendo también del tamaño del automóvil. Am, Regresando a lo que es nuestra presentación, aquí ya tengo resumida igual las gráficas. Eh, Nos dice que debemos de tomar el valor de P para determinar si el factor es estadísticamente significativo, tomando en cuenta la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recordemos que la hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 y está igual a la media 3, mientras que la hipótesis alternativa plantea que la media 1 es diferente a la media 2 y que esta es diferente a la media 3. Recordemos también que aquí en Minitab, mm, tenemos lo que es el resumen de todos los ejercicios que hemos realizado. Bueno, em, ese resumen pues ya lo tenemos aquí plasmado en nuestra presentación, en donde tenemos la información del factor, que sería el tipo de automóvil, los niveles, que son 2 y el tamaño de automóvil, que son 3. En el caso del tipo de automóviles, pues son extranjeros y nacionales, y el tamaño del automóvil, pues son compactos, grande y mediano. Eh, Nos dice que el análisis de varianza de desaceleración, si nosotros tomamos en consideración este valor P, podemos observar que aquí el tipo de automóvil tiene un valor de P que es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Em, y si observamos el tamaño del automóvil en el valor P, tiene 0.060, lo cual esta es mayor a 0.05, y por lo tanto pues no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco se puede aceptar la hipótesis alternativa. Y en el caso en el caso del tipo de automóvil, tiene un valor de, em, creo que le tapé, no puedo observar, 700.717. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar también la hipótesis nula. Entonces, ese es el resultado que tenemos del ejercicio número 2, del ejemplo número 2, perdón. Y pasándonos a otro ejercicio, a otro ejercicio que es referente a este tema de dos factores, los datos que se presentan, se utilizan las unidades de medida HI, que por las siglas en inglés quiere decir Head Injury Condition, en donde representan un criterio estándar para las lesiones en la cabeza. Am, Nos menciona que debemos analizar las varianzas de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo de automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil. El nivel de significancia a utilizar es de 0.05. Entonces, lo que debemos de realizar en este caso es, primeramente, em, cargar los datos que ya tenemos en Minitab.
y realizar los mismos pasos que en el ejercicio, en el ejemplo número 2 o en el ejemplo número 1 de los factores, en donde pues pueden observar que aquí también ya tenemos los datos. Nos vamos en estadística, nos vamos en ANOVA. Primeramente hacemos un análisis de media, en donde la respuesta pues va a ser de acuerdo a la lesión en la cabeza. El factor va a ser pues el tipo de automóvil y el factor 2 el tamaño de automóvil, en donde pues nomás le vamos a dar a aceptar y aquí nos da la relación o la interacción que hay entre cada, entre nuestros factores que tenemos, ¿no? En este caso, el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil. Nos dice que en este caso nuestro límite superior está en 113.6 y el límite inferior de -113.6. Podemos observar que tenemos aquí, pues, muy cercanos a la a la media. En este caso, el valor del compacto del automóvil compacto extranjero se encuentra en 13.1667. Tomando en consideración que se encuentra también cerca de la media o del centro, es de 13.1667, que tiene em, pues el valor positivo. En este caso, valor positivo, el del automóvil compacto el extranjero, pues es negativo. Entonces, también nos dice acerca del efecto principal para tipo de automóvil, en donde podemos observar que los dos están dentro de los rangos del límite inferior y superior. En el caso del extranjero se encuentra con un valor de 427.444, mientras que el nacional se encuentra en 340 em, punto 444. Los efectos principales para el tamaño de automóvil, pues también podemos observar que se encuentran dentro bueno, muy cercanos a la media, pero igual no se salen de los límites que tenemos aquí, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estos datos, también podemos realizar los demás, las gráficas para poder observar mediante un histograma o mediante una gráfica eh, de cómo vemos los datos distribuidos o qué tan la pendiente que tienen cada una de ellas. Mm, También podemos resumir varias gráficas realizándolo en Minitab. Tendríamos que realizar los mismos pasos, irnos a lo que es estadística, ANOVA y seleccionar lo que es la gráfica de intervalos, la gráfica de efectos principales, las gráficas de interacciones, y aquí nos da cuál es el objetivo de cada uno de realizar estas gráficas, ¿no? En este caso, la gráfica de intervalos nos da, o el objetivo es que nos dice que la media es un intervalo de confianza asociado para uno o más grupos, pero en el caso de los efectos principales en este caso dice que graficar la media de los datos para cada nivel de uno de más factores para examinar cómo los factores influyen en la respuesta. La gráfica de interacciones nos menciona que graficar las medias de los datos para un factor en cada em, nivel de otro factor para examinar si los factores interactúan. Entonces, esto ya lo realicé. Yo creo que ya con el primer ejemplo podemos saber cómo llegar a esta gráfica. Aquí resumiendo la gráfica podemos ver cómo las desviaciones individuales se utilizan para calcular los intervalos. En este caso aquí podemos ver la pendiente del automóvil extranjero y nacional. Aquí el tamaño de automóvil, que puede ser ya sea porque es compacto, grande o mediano. Y aquí podemos observar la gráfica de interacción
que hay entre el extranjero y el nacional. Si podemos si pueden observar esta gráfica, aquí hay una interacción entre las 2. Em, en el primer ejercicio, mm, aquí no tuvimos ninguna interacción, aquí están totalmente separadas cada una de ellas. Sin embargo, en este ejemplo podemos ver que existe una interacción entre lo que es el automóvil extranjero y el nacional. Y si también comparamos lo que es de acuerdo a los tamaños de los automóviles, podemos observar cómo están interactuando entre sí. Aquí resumiendo tenemos el mismo, ¿no? Ya podemos hacerlo separado o podemos hacerlo general. Tenemos aquí la misma interacción. Entonces se determina que de acuerdo al tipo de automóvil se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa, puesto que el valor de P es mayor a 0.0159 y en el tamaño de automóvil también se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, al igual que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis, perdón, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, ya que los tres valores son totalmente diferentes. Em, y pues aquí tenemos el resumen de las gráficas, como les había mencionado. Dando seguimiento a lo que es las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, em, en este caso vamos a utilizar lo que es el análisis de varianza. En este caso tenemos datos que de acuerdo a la cantidad de defectos de pintura en los diferentes diámetros de un stack, en este caso un stack es parte de lo que forma un motor, del cual tiene que pasar por un proceso de pintura y con un nivel de significancia de 0.05 someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces aquí tenemos el tamaño de la pieza que va desde un diámetro de pulgada, 3 diámetros de pulgada y aquí es 5 y con 5 pulgadas de diámetro, 1 pulgada de diámetro, 3 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de diámetro, que con el número de semana que va del 1 al 10, en donde se obtuvieron esos resultados de piezas con defectos de pintura. Tenemos aquí el primer paso que se realizó de acuerdo a los datos que tenemos cargados en un tab, donde tenemos lo que son los diámetros de las piezas que van desde 1, 3 y 5 pulgadas de diámetro. Lo que vamos a realizar primeramente es irnos en estadística, ANOVA, y realizar lo que es prueba de igualdad de varianzas, donde vamos a seleccionar en este caso los datos de respuesta que están en una columna separada para cada nivel de factor. Estamos en este caso trabajando con lo que es el análisis de varianza de un factor. En este caso cargamos los tres datos de las columnas y le damos a aceptar. En este comparativo o en esta gráfica podemos observar que el valor de P es 0.336 y el valor del valor P es de 0.335. Dice que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí podemos observar visualmente cómo se desplaza cada uno de los datos. De acuerdo al resultado que nos da Minitab, nos dice que la hipótesis nula debería todas las varianzas ser iguales y en la hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente. En el caso del intervalo de confianza de Bonferroni del 95% para las desviaciones estándar, podemos ver aquí las muestras, la, bueno, lo que son el número de muestras, la desviación estándar de cada una de ellas y el intervalo de confianza, en donde el nivel de confianza individual es del 98.33. Las pruebas que se realizaron, en este caso, el valor de P, que ya lo mencionamos de acuerdo a la gráfica anterior, 336 y 335.
en donde podríamos decir en este punto que el valor de P, en este caso podemos observar estos dos valores, es mayor a 0.05, por lo que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula ni que son diferentes. Entonces, lo que debemos de hacer es nuevamente irnos a lo que es Minitab. Vamos a donde está estadísticas y vamos a Nova, ya que estamos trabajando con un solo factor, vamos a ir a un solo factor, cargamos, nos aseguramos que esté en el segundo, la segunda opción, que es separada por cada nivel de factor, y en este caso las respuestas que ya previamente lo había cargado. En gráficas tenemos que asegurar de que diga 3 en 1 en en los resultados, que tenga igual, perdón, en las comparaciones, que tenga todos los procedimientos de comparación, en este caso lo que es TK, Feature, Tenet y todos los que podemos ver en esta opción. Le damos a aceptar y aquí podremos observar las diferentes gráficas que nos da, los histogramas, con la distribución que tienen los valores. Si podemos ver aquí los que son, en este caso, eh, qué tan cercanos o lejanos están de cada uno de ellos. El, el de diámetro 1 nos dice que tiene una media de 5.3, el de 3 4.8 y el de 5 2.7. En la siguiente gráfica podemos observar que en este caso uno de ellos dice si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Tanto la de 1 pulgada como la de 3 pulgadas podemos observar que cruzan o que están en esta cota de cero, mientras que la de 5 comparado con la de 1 pues no se encuentra en ella. Lo mismo pasa en la de Junet y en lo que es en este caso lo de Fisher y la de 2K. Podemos observar que siempre son muy similares comparando los ejercicios, ya que en este caso la pieza que tiene 3 pulgadas de diámetro con la de 1 es muy similar a la de Fisher, mientras que la de 5 comparado con la de 1 y 5 comparado con la de 3 están muy alejados del cero. Resumiendo el resultado que nos da Minitab, aquí nos dice que la hipótesis nula, deben todas las medias ser iguales, mientras que en alterna no todas las medias son iguales. Y como podemos observar, aquí el valor de P nos dice que es 0.05, y que el valor de Fisher es de 6.61. Podemos observar todos los demás. Aquí en la agrupación, eh, hay hay un valor que no sería igual, que no cumpliría em, con la hipótesis nula, puesto que podemos observar que tenemos dos agrupaciones, en este caso A y B. Mm, de acuerdo a las pruebas de diferencia de las medias, podemos observar que el primero es mucho mayor a 0.05, mientras que la comparación entre el diámetro de 5 y 1 sí se cumpliría bueno, no se rechazaría se aceptaría la hipótesis nula, puesto que tiene un valor de 0.05, que es menor a 0.05. Y también la comparación que hay entre el diámetro de 5 y 3, eh, podemos observar que el valor de P ajustado es de 0.026, que es menor a 0.05. Al igual que en la de Fisher, podemos observar que
El primero es diferente y los últimos dos sí cumplirían dentro con el 0.05. Entonces, regresando a la presentación, aquí tenemos el resultado, lo que ya habíamos visto de cada gráfica. Entonces, pues ya de acuerdo a los datos que tenemos, analizando el, analizando la varianza, tenemos que el valor de P es de punto 0.005, que nos dice que el valor de P es menor, em, pero el valor de Fisher es mayor. Entonces, pues si nos vamos a esta gráfica, nos dice que comparemos las medias muestrales, donde nos dice que si la prueba F es pequeño y el valor de P es grande, no debemos rechazar la igualdad de medias poblacionales. Sin embargo, nos dice que el estadístico de prueba F es grande y el valor de P es pequeño, se rechaza la igualdad de medias poblacionales. Por lo tanto, se cumple con este resultado, ya que el valor de Fisher es mayor que el valor de P, mientras que comparando con la prueba de Tukey para las diferencias de medias, observamos que la comparación del diámetro de 3 pulgadas y 1 pulgada, de acuerdo al valor de P ajustado, es, el valor es mayor a 0.05, por lo tanto no se, em, como se menciona en la primera página, nos dice que si un valor P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis. En este caso el valor es mayor, por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis eh, nula, ya que no se tiene suficiente evidencia, mientras que en el caso de la comparación del diámetro de 5 pulgadas y 1 pulgada, el valor de Fisher el valor de P es menor a 0.05, por lo que se podría decir que se acepta la hipótesis nula, y en el del diámetro 5 comparado con el diámetro 3, si hay si el valor es menor a 0.05,